Muy buenos días amigos y amigas de la zona norte de El Salvador. Gracias por estar en sintonía de este canal 77 acá en El Salvador y 114 a nivel internacional. Gracias por sintonizarnos ahí en esa parte del mundo en el que todas las mañanas para El Salvador, no sé para usted si es de mediodía o de noche, pero ahí está con nosotros. Gracias por hacerlo. Esta mañana vamos a conversar con un amigo, el licenciado Guillermo. Él es especialista en derechos humanos. Dada la coyuntura que está viviendo El Salvador, en el cual hay muchos casos de denuncias y de no denuncias de violación a los derechos humanos, aparte también de estar en sintonía con esos 25 años que ha cumplido también la institución. Acordémonos que nació con los acuerdos de paz y pues también, igual que la Policía Nacional Civil, pues está en ese mismo marco de cerrando 25 años de funcionamiento. Quiero darle la bienvenida al licenciado Guillermo. Buenos días nuevamente al canal después de 2-3 meses de estar por acá. Qué bueno que esté de nuevo con nosotros. Ok, muchas gracias, Jorge. Estamos a la orden aquí para responder todas las interrogantes que están ahí en el tintero, correcto. Bueno, licenciado, en las últimas semanas, el último mes para ser exacto, han ocurrido varias situaciones que tienen que ver con violación o no violación de los derechos humanos. Más diríamos revisar la actuación de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el contexto de cómo se está moviendo el país. Hemos visto en un primer momento que mientras el país está convulsionado, que la gente dice la policía violó los derechos humanos de fulano o los grupos criminales están matando gente, que también es violación de parte de la sociedad civil, la Procuraduría pareciera que han dado lejos de ese accionar de la sociedad, cosa que es extraño porque es la razón de ser, estar vigilando, pendiente de la situación. Otro tema que ha ocurrido, por decir algo, es el tema de la ley de amnistía, donde hay muchos casos de violación a los derechos humanos, se derogó y no hemos visto posicionamiento sobre ese tema de parte de la Procuraduría. El caso de los militares acusados por la cuestión de los jesuitas y ahora están protegidos por el mismo Estado. Entonces, hay una serie de casos en el ambiente, licenciado, en el cual no vemos con claridad el trabajo de la procuradora y quizás no como institución, quizás porque a lo mejor ahí hay elementos que sí quisieran trabajar, pero la procuradora la vemos bien tranquila. Sí, Jorge, y a la población salvadoreña un abrazo, un saludo fraterno. Realmente, como empleado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y como parte de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados y Empleadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, CEPRODES, para nosotros es bastante preocupante lo que está pasando al interior de la PDDH, porque ahí encontramos un nivel de pasividad. Encontramos que hay una titular que desconoce del mandato constitucional y legal que le corresponde a la PDDH. Y tú has mencionado algo muy importante. Estamos en el contexto de los 25 años del surgimiento tanto de las dos instituciones, como de la PDDH como de la PNC. Por una parte tenés a una PDDH bastante pasiva, dormida, en temas relevantes, no se pronuncia, como el tema de hoy, últimamente ya le quiere dar énfasis al tema de los grupos de exterminio, sí. No porque ella haya querido, sino porque a raíz de que ya era imposible no hacerlo. Uno, pero lo otro es porque quien activó la instancia internacional fue el IDUCA, okay, junto con los pasionistas, ¿verdad? Entonces interpusieron una denuncia a nivel internacional y eso activó la instancia. Pero ese papel le correspondía ¿a quién? A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En virtud de que ésta está dormida,
porque la licenciada Raquel Caballero no le interesan esos temas, vino el IRUCA, le gana el mandado a través de los pasionistas, interponen la denuncia. A raíz de eso, más que una acción, es una reacción. Ah, por supuesto. Entonces viene y hoy dice que hay 27 casos que está investigando. Qué bueno que lo hace. Lástima que lo hace un poquito tarde, porque pareciera que la señora procuradora anda más interesada en otros temas, como en cambiarle el nombre a la Puerta del Diablo. Interesante, va. Entonces uno dice, bueno, y esta señora lo que ha perdido es la agenda de país. Para nosotros eso es preocupante y más lamentable que, por ejemplo, decimos, hoy la señora procuradora, el día de ayer, si tú revisas la publicación, la edición del día de ayer en el diario El Mundo, ella cataloga a los empleados de la Procuraduría y especialmente a los miembros de la Junta Directiva del sindicato como delincuentes, incluyendo a un servidor y al secretario general del sindicato de la Procuraduría. Hace dos elementos. En un boletín interno ella nos tilda como terroristas. El día de ayer sale la publicación donde nos dice que como representantes del sindicato nosotros somos delincuentes y que ella no se sienta, no toma en cuenta a los delincuentes. Entonces se olvida de que también hasta el mismo delincuente, las mismas personas privadas de libertad que tienen la categoría de delincuentes también tienen derechos. Sí, sí. En el caso nuestro nos hemos reservado y nos vamos a reservar el derecho de poderla demandar a las instancias correspondientes por ese tipo de hecho del que afirma que somos delincuentes. Si para ella ser sindicalista, ser defensores de los derechos laborales de la clase trabajadora de la PDH es sinónimo de delincuente, realmente la señora procuradora le está mandando un mal mensaje a las instituciones del Estado que nos corresponde vigilar su actuación en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña. Y no solo a las instituciones del Estado, sino a la población en general. Cabal. Porque entonces ahora defender derechos humanos, independientemente de qué área estés trabajando, simple y sencillamente se te va a catalogar como delincuente. Y viniendo de la voz de la señora procuradora, entonces te dice que te llama mucho la atención. Claro. Y yo espero que también a nivel internacional los amigos televidentes tomen nota de qué es lo que estamos viviendo en este país. Eso con relación a la PDH. Por el otro lado, tú encuentras a una Policía Nacional Civil muy activa, pero también con muchos elementos, uno participando en el tema de grupos de exterminio y otro participando como coactores en temas delictivos, apoyando a las mismas pandillas, introduciendo objetos ilícitos a la Bartolina, brindándoles uniformes, brindándoles información selectiva, y la última que acaban de mencionar, que capturaron como 6 en la operación Tecana. Llama mucho la atención cómo se ha ido desnaturalizando el papel y el espíritu de la PNC, con el cual fueron formados o creados producto de los acuerdos de paz, que era ir superando aquellos aspectos que había desnaturalizado los antiguos escuadrones, los antiguos cuerpos represivos, que era la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Hoy pareciera que la Policía Nacional Civil se parece muchísimo a lo que teníamos en aquel momento. Ok, interesante. Queda claro tu planteamiento en el sentido de la pasividad de la señora Procuradora de los Derechos Humanos y también la agresividad con la que los ataca a ustedes como empleados y miembros del sindicato. Ahora bien, quiero preguntarte, esa pasividad de la señora Procuradora hacia afuera, hacia los casos sonados, hacia la vida cotidiana de El Salvador, ¿a qué obedece? ¿Será una cuestión política o será que ella como persona, como funcionaria, no entiende lo que está pasando en el país? Fíjate que a estas alturas a uno le quedan muchas dudas. Uno, porque ella ya estuvo como procuradora adjunta. No es que desconozca el papel de la PDH, pero
no es lo mismo estar como adjunta a ser la mera cabeza. Titular. Y te digo esto por dos razones. Uno, porque de repente tú encuentras a una procuradora que llega a la institución, recién la nombran los diputados, y posteriormente lo que hace es promover una cantidad de compañeros y compañeras internamente. Las nombra delegadas, algo otras las nombra adjuntas, perfecto. Pero un par de meses después, lo mismo la botan. Y algunas hasta las despiden. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿dónde queda la estabilidad laboral? ¿Dónde queda el tema del respeto al debido proceso? Entonces pareciera que la señora tiene una agenda que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Uno, si tiene realmente la intencionalidad de mantener opacada la institución, es más, de desgastarla a tal grado que no se levante, como lo hizo en tu pasado el licenciado Peñate Polanco. Sí. Nosotros como empleados de la PDH, lo que hemos comparado, lo único que tiene comparación esta administración de la licenciada Caballero de Guevara, es con la administración de Peñate Polanco, que son las dos administraciones peores que ha tenido. Ha habido un desastre. Sí, ha caído en un bache. Bueno, yo no hablaría de bache, hablaría de una cárcava. Y quién sabe cuánto va a costar levantarle la imagen a la PDH después de la administración de la licenciada Raquel Caballero. Por otra parte, tú encuentras que ante estas situaciones, ante casos emblemáticos, ella se mantiene quieta. Sí. Entonces uno dice, bueno, realmente hay una intención no solo de acabársela, sino también de mantener opacado, de que ante las violaciones a derechos humanos por parte del Estado, bueno, esto mantenerse callado. ¿Eso a quién le conviene? Al pueblo salvadoreño no le conviene, porque mientras el país se sigue desangrando, mientras el país y la población salvadoreña, los más desposeídos, siguen sufriendo de graves violaciones a derechos humanos, la institución, la única encargada de velar por el respeto a la garantía, del respeto y garantía de los derechos humanos, no dice nada. Y para nosotros eso es sumamente preocupante. Claro, y es preocupante el hecho de que, bueno, si la cuestión no fuera tan evidente, ¿verdad? Pero por ejemplo, tú lo mencionaste y nos vamos a meter en eso. El IDUCA y los pasionistas se llaman, ¿verdad? Sí. Acaban de demandar en el exterior al Estado salvadoreño por graves violaciones a los derechos humanos. O sea, increíble, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, estamos hablando de violación a los derechos humanos y denunciado el Estado. Luego, eso debió haberlo hecho ella, ¿verdad? Correcto. Luego aparece por ahí una publicación periodística de la revista Factum, en el cual denuncia que la Policía Nacional Civil, al interior hay grupos de exterminio, pero también hay otras investigaciones que desde ya hace rato vienen diciendo que en el oriente del país hay grupos de exterminio, no necesariamente tienen que ser policía. Entonces, o sea, las cosas están ahí y la PDH no investiga, eso es lo que llama la atención. Sí, y cuando tú encuentras, por ejemplo, y tú decías muy bien, si la cabeza allá arriba dan directrices de que no hay que moverse mucho abajo, sí, los mandos medios generalmente lo que hacen es acatar esa orden. Generalmente los compañeros y compañeros técnicos, administrativos y todo el personal de la PDH tiene la intencionalidad de cumplir con su mandato constitucional y legal, pero muchas veces arriba mandan la orden para que no se ejecute. Y te puedo poner un caso bien concreto. El caso del compañero Raúl Mijango ha sido un caso bastante emblemático. Sí. De alguna manera, ¿quién desconoce del caso Tregua, el caso Raúl Mijango y su condición de salud? Sin embargo, cuando se ha querido activar esa instancia,
se ha dejado muchas veces a que sea a petición de parte, cuando la ley establece que muchas de estas denuncias o muchos expedientes se pueden aperturar de oficio, cuando se conocen, ya sea por reportes periodísticos o algún aviso, pero realmente llama la atención, como en estos casos emblemáticos, se mantiene un nivel de pasividad, a pesar de las graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la condición de él, todo el mundo sabe que está, y hay un dictamen médico, medicina legal, el juez lo conoce. Vamos a hablar de ese caso en específico un poquito más adelante. Quiero retomar el caso de la procuradora, porque si bien es cierto, en el caso que mencionas no ha actuado, en los otros tampoco, pero mira, pero sí actúa cuando se trata de organizar las elecciones. Ahí ha tomado un papel importante, no sé, yo lo he visto, no sé cómo, si estás de acuerdo conmigo, de que en el tema de organizar las elecciones, sí la he visto muy activa, coordinando con el Tribunal Supremo ahí, o sea, entonces... Claro, porque justamente, mira, por eso es que a nosotros nos llama la atención, porque pareciera que hay una agenda ahí, hay una agenda política electorera, que a nosotros nos llama la atención, porque pareciera que tuvieran que estar pagando algún favor político. A estas alturas, la población ya no le cree todos esos cantos de sirena que uno va escuchando en el camino, porque, y nosotros le hemos dicho como sindicato, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Cómo es que ella promueve el diálogo allá afuera con las demás instituciones, entre los partidos políticos? Les está pidiendo eso, que haya diálogo, que haya respeto, que haya un buen entendimiento para que las elecciones se puedan desarrollar de buena forma. Exacto. Sí, pero eso no lo promueve al interior. Ella, por ejemplo, cuando nosotros le planteamos que necesitamos dialogar como junta directiva, que le obliga el contrato colectivo nuestro, le obliga a reunirse una vez por mes con ella, no con comisiones ni nada, con ella, para tratar cosas de interés institucional y de carácter laboral. ¿Qué es lo que hace? Rehuye el diálogo. Imagínate que desde marzo que no nos reunimos con ella, noveno mes, ya llevamos 6 meses sin reunirnos. Y ella, el contrato colectivo, le vale. Las leyes de este país le valen. Hay una sentencia de un tribunal arbitral que establece el derecho. Y ella simple y sencillamente dice, no los cumplo. Lo que se está cumpliendo del contrato colectivo de trabajo es lo que dejó ya establecido en el anterior, con el anterior procurador David Morales. Pero ella ha llegado, no ha cumplido nada. Por el contrario, lo que ha hecho es mejorar en 3 ocasiones a familiares de su marido. Sí. Tú encuentras, por ejemplo, ahí a la hijastra, ha contratado a otra hijastra allá en el oriente del país, que a uno le llama la atención porque es oriente, ¿verdad? Y de repente vos ves que allá en oriente ha contratado hasta a la otra hijastra. A la otra hijastra que ya estaba aquí laborando en la institución, la ha mejorado en 3 ocasiones. Ella estaba por ley de salario. Al nomás vino, la contrató, rompió la relación laboral por ley de salario y la contrata, la pasa a contrato para mejorarla. Entonces allí había que revisar la parte legal, qué es lo que pasó con ese vínculo, ¿verdad? Se rompió una condición y se pasa a otra. Pero lo que nos llama a nosotros la atención es que en un periodo tan corto la ha mejorado en 3 ocasiones. Y eso es lo que está ahora la Corte de Cuentas haciendo toda una auditoría. Nosotros como sindicato hemos cuestionado todo eso y hemos dicho, bueno, el tema del nepotismo es un delito. Ya el fiscal general ha dicho que sí, ¿verdad? Entonces, tampoco nosotros podemos considerar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hoy en su 25 aniversario, se pueda convertir en la finca de la licenciada Raquel Caballero, de Guevara y de su marido, pues, o sea, uno se pregunta cómo es que este señor todos los días lo van a traer en el carro institucional, hay un motorista asignado para él, motoristas que, por cierto, están exonerados de registrar sus marcaciones de entrada y de salida. Fueron contratados con las funciones iniciales de vigilante, pero ellos utilizan los vehículos institucionales.
tanta discrecionalidad. Y uno se pregunta cuál es el gran objetivo de andar cargando al señor que no trabaja en la institución. Él entendemos que trabaja en la Asamblea Legislativa. Y esos niveles de irregularidad nosotros pudiésemos decir que es necesario, y nos llama la atención que la Fiscalía General de la República no ha querido tomarnos denuncia, fíjate. Cuando el secretario general quiso interponer una denuncia por actos arbitrarios, porque a él prácticamente lo sacaron de su oficina, le falsearon la chapa de la puerta, le han secuestrado su equipo informático, que hoy, según las indagaciones que hemos hecho como sindicato, ese equipo informático no está dentro de la institución. ¿Dónde está esa computadora? Y la señora Raquel Caballero ha dicho en unos boletines internos que han encontrado irregularidades, pero esa información, ¿por qué se llevaron, por qué secuestraron esa computadora? Ok, interesante lo que sucede en la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues uno a lo lejos la observa y creería que es una institución transparente, que camina sola, que está con los ojos abiertos, ¿verdad? Pero según lo que está comentando, pues es una institución más de lo tenebroso que es explorar las instituciones de gobierno. Y hay que usar esa frase, tenebrosa, porque cuando uno se empieza a meter en cada institución, descubre cosas raras, ¿verdad?, dentro de ellas, y es lo que hoy esta mañana está comentando. Vamos a hacer una primera pausa, Guillermo, y al regresar quiero que hablemos del tema presupuestario, de cómo van a vigilar los derechos humanos, porque yo he escuchado a la licenciada de que no tiene fondos, ¿verdad?, que el presupuesto es muy corto para vigilar los derechos humanos. Sin embargo, ya lo mencionaba, hay un gasto de combustible, hay un gasto de vehículos, hay un gasto de personal a discreción de la familia de la señora, y quién sabe qué más gastos que no se deben hacer. Lo otro es que cerraron algunas instancias de la Procuraduría a nivel nacional. Entonces, ¿cómo vas a vigilar desde San Salvador todo el país? De eso quiero que hablemos, y vamos a ir matizando también los casos que tenemos en este momento puntuales, que se dicen son violatorios de los derechos humanos. No nos cambie, regresamos en un par de minutos acá a su espacio de la entrevista. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Saludos para Isaías, que nos sintoniza allá en Chile, en el cono sur de América. Gracias por estar en sintonía de este programa. Guillermo, ¿cómo es posible, o será posible, poder llevar un control de los derechos humanos del país desde las grandes ciudades, por decir algo, San Salvador? Porque la Procuraduría cerró las otras instancias que tenía como nivel regional, que entiendo por ley las debe de tener. Fíjate que no solo a nivel de ley, sino a nivel constitucional, que es lo más gravoso de esta situación. El que comienza con los cierres es el licenciado David Morales, cerrando la delegación local de acá de Apopa. Sí. Él la cierra. Luego la licenciada Raquel Caballero termina cerrando 3 delegaciones locales más, de las 4 que había creado el licenciado Óscar Humberto Luna. Entonces, que es la de Santa Rosa de Lima, la de Metapán y la de Soyapango. Las 2, por ejemplo, en el caso de Apopa y Soyapango, eran porque era uno de los municipios considerados más violentos del área metropolitana. Claro. Entonces, por eso es que se toma el criterio de aperturar estas delegaciones locales. Pero cuando tú ves la lógica con la que va operando la actual procuradora, es de ceder estos espacios que se habían venido ganando, bajo el argumento de que no hay presupuesto. Pero ahí cae en una inconstitucionalidad, porque las delegaciones departamentales y locales
ya dice la Constitución que son de carácter permanente. Y cuando es justamente una de las denuncias que nosotros interponemos tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Corte de Cuentas, para que establezcan cuáles fueron los parámetros, cuáles fueron los argumentos, cuál fue la justificación para llegar a la conclusión del cierre y el acuerdo de cierre. Porque una de las cosas que nosotros denunciamos en primera instancia era que la señora procuradora se le ocurrió, amaneció un día y dijo hay que cerrar las delegaciones locales. Imagínate que cuatro o 3 meses antes había promovido a las compañeras como delegadas. Después, 3 meses después, viene y les da la orden. La directriz verbal no lo dio por escrito y esa es una de las cuestiones que están en discusión y están en la denuncia. Porque una directriz de esa magnitud no la puede dar verbalmente. Ahora, en cada cabecera departamental hay delegación de la Procuraduría. Sí, en cada delegación departamental. Allí hay una delegación, por eso se llaman departamentales. En cada cabecera existe una delegación. Pero adicionales a ella, el licenciado Óscar Humberto Luna había creado 4 delegaciones locales, que era la de Metapán, la de Santa Rosa de Lima, cubriendo la parte de occidente y cubriendo la parte oriental. Para estar más cerca. Para estar más cerca de la población, brindar ese servicio más cercano a nuestro usuario y usuaria. Lastimosamente, esta señora procuradora viene, rompe todos esos esquemas, cede los espacios y eso implica, por ejemplo, aquí en Apopa nosotros de alguna manera permanecimos 5 años, permanecí yo acá al frente o prácticamente era el jurídico que atendía los 5 municipios. A mí me correspondía atender el Painal, Aguilares, Tonacatepeque, Guazapa y Apopa. 5 municipios para un solo jurídico. Te podés imaginar, y nos tocaba atender Bartolina, nos tocaba dar capacitaciones, nos tocaba ver el tema de unidades juveniles y otra serie de situaciones. Realmente aquí tiene que ver mucho también el papel que juega la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo como tal, porque en 25 años de surgida la Procuraduría, producto de la firma de los acuerdos de paz, es penoso, y se lo hemos dicho al señor presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en una reunión que sostuvimos como junta directiva del sindicato, le dijimos, realmente es lamentable que en el segundo gobierno de izquierda, la Procuraduría en 25 años de surgimiento no cuente ni tan siquiera con un local propio. Eso es lamentable y eso dice mucho, no solo del gobierno, sino del país como tal, del Estado salvadoreño. Eso demuestra que a estos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, no les ha interesado nunca fortalecer el tema de los derechos humanos. Eso solo es una muestra para decirte. Ahora, si nos vamos al tema del presupuesto, nosotros siempre vamos a decir, somos la cenicienta del Ministerio Público, de las instituciones que conformamos el Ministerio Público. Pareciera que aquí lo prioritario es el combate a la criminalidad y así se maneja. Cuando cerraron estas instancias de la Procuraduría, Guillermo, se adujo a la falta de presupuesto, contrario a lo que hoy has manifestado de que pues hay carro particular, hay un vehículo nacional que consume dinero del pueblo yendo, acarreando a la familia de la señora. ¿Cómo es eso de que para mantener una delegación en lugares conflictivos, por decir algo, o lugares donde se necesitaría tener este auxilio, no hay dinero, pero para andar acarreando a la familia sí hay presupuesto? Eso es lo contradictorio del discurso de la señora Raquel Caballero, son las cosas que nosotros hemos denunciado y por eso es que ella ahora nos cataloga como terroristas, nos cataloga como delincuentes, porque le ponemos el dedo en la llaga. Porque nosotros creemos que la institución debe de respetarse. Cuando ella contrata a parientes de su marido, cuando ella contrata a parientes de su familia,
porque también, por ejemplo, tenemos el caso del jefe administrativo, ese es el esposo de la sobrina de ella. O sea, están en familia hoy en la Procus. Sí, entonces cuando tú llegas a eso, dices, bueno, y entonces aquí de qué se trata. De repente viene y dice, no, no hay presupuesto, no tenemos dinero para cumplir el contrato colectivo de trabajo, no tenemos presupuesto para mantener aperturadas las delegaciones locales, pero sí hay presupuesto para mejorar a 11 jefaturas más cercanas a ella. ¿Y eso qué significa? Eso en buen salvadoreño, Jorge y amigos televidentes, eso se llama compra de voluntades. Cuando tú mejoras a un grupito selecto y te olvidas del resto de los trabajadores, estás comprando voluntades, porque esa es la gente que responde a tus propios intereses. Claro. Interesante. Ahora bien, con la coyuntura nacional, tenemos el caso emblemático que tocabas hace unos minutos, el caso de Raúl Mijango, que es un caso en el cual él, a partir de que el proceso judicial del caso Tregua pareciera ser que le ha pasado factura en su salud, fue así que ya para el final creo que no estuvo en la lectura del fallo porque ya estaba enfermo, pero luego está siendo acusado de otros delitos, etcétera. Y la Procuraduría, ¿qué ha hecho en ese caso específicamente? Me refiero en el tema de vigilar la salud o la atención de una persona, no solo de Raúl Mijango, sino de muchos reos que hay en el sistema penitenciario, en el cual yo escucho siempre que hay quejas de los reos de que no lo sacan a consulta, de que no les dan las medicinas, etcétera. ¿Cómo están trabajando ahí en ese tema, Guillermo? Fíjate que es dos cosas. Ajá. El tema en el sistema carcelario es sumamente preocupante. Yo entiendo que están habiendo muchas muertes. Tuberculosis, me pareció. Sí, y justamente en Sonsonate y en otras delegaciones nos reportaba el caso de que muchos de nuestros compañeros y compañeras jurídicos que les corresponde hacer verificaciones en Bartolinas y en los centros penitenciarios se encuentran de que ni tan siquiera se les había proporcionado mascarillas, guantes o algo. Entonces nuestros compañeros, nuestro personal estaba expuesto a eso. Nosotros estamos todavía pendientes de interponer y espero que también los inspectores del Ministerio de Trabajo estén tomando nota sobre este asunto y puedan hacer y verificar y entrevistar a nuestro personal en las diferentes delegaciones, y es donde allí también una responsabilidad también de la titular, porque no se puede enviar a un personal sin mayores protecciones, y eso significa que mucha gente está muriendo de esto. Lo que pasa es que no se dice, no es noticia eso, es lamentable, ¿verdad? Porque ahorita, por ejemplo, la parte mediática son las grandes redadas, los operativos y toda esa cuestión, pero lo que está pasando en el sistema penitenciario es caótico, allí hay muertes constantes. Ahora, hay un problema ahí también, Guillermo, tal vez no es 100% culpa de la prensa, lo que pasa es que hoy es bien difícil entrar al sistema penitenciario o no entras. No, claro, el sistema penitenciario se ha cerrado mucho y no permite constatar todas esas graves violaciones de derechos humanos. Sí. Entonces, el sistema carcelario ahorita solo te tira la propaganda que ellos quieren publicitar, como es el caso del Yo Cambio, el programa Yo Cambio. Los mismos internos, las mismas internas te dicen, esa es una gran mentira. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de Raúl Mijango, tú encuentras que a solicitud de la defensa hubo una verificación permanente en los días que se desarrolló la audiencia, sí, de ya la vista pública. En ese que justamente hay un recaimiento en el estado de salud del compañero Raúl Mijango, y donde se constata que había el mismo médico de medicina legal establece que era necesario remitirlo a un centro asistencial. El médico tratante determina que había que ingresarlo, dejarlo ingresado, ¿verdad? Y toda una serie de situaciones. En ese aspecto,
tú de repente ves una fotografía que anduvo circulando en las redes sociales, ¿verdad? Donde, ¿quién tomó esa foto? Donde el compañero Raúl Mijango se encontraba en su cama, convaleciente, aprovechándose de esa condición. Entonces uno dice, bueno, ¿y la dignidad de la persona dónde queda? Imagínate que en este caso, de ese proceso llamado tregua, él salió absuelto. Entonces, el principio de inocencia que establece la Constitución de la República en ese momento no se ha respetado, porque todo el mundo ha venido cuestionando esa parte. Él, y así lo dice la Constitución, toda persona que es acusada de un delito se presume inocente mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a las leyes y sea oído y vencido en un juicio público. Claro. Sin embargo, en este caso él ha salido absuelto. Pero cuando yo te digo de este caso, a mí me llama poderosamente la atención ya refiriéndome más que todo a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Fiscalía General de la República. Y digo que este caso es más político porque el fiscal general estaba casi consciente de que el caso Tregua se le iba a caer, que no tenía nada, que aquí prácticamente, ya lo había dicho el ministro de la Defensa, el general Munguía Payés, que esa era parte de una política pública. Entonces los responsables, ¿quién es el encargado de la política pública? El presidente de la República. ¿Quién es el cabeza del Estado? El presidente de la República. Y para eso también convocaron a un organismo internacional como era la OEA. A partir de eso, uno dice, bueno, este caso se les va a caer. Mi expertise como abogado, yo decía, esto se les va a caer. Ok, entonces había que montar un segundo show. El segundo show ahora es el tema de la extorsión. Ahora, como parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿qué debe hacer en ese caso, por ejemplo? En este caso, por mandato constitucional, le corresponde velar por el debido proceso, pero también por el respeto al debido proceso, pero también garantizar el estado de salud, la vida de esta persona, que tenga acceso. ¿Por qué te pregunto esto? Porque de repente, hace un momento dijiste que el Estado, las condiciones para vivir internado en los centros penitenciarios es una cuestión difícil, violatoria a los derechos humanos, y que pues lamentablemente por lo cerrado que hoy está, nadie tiene acceso a esos lugares. Es difícil conocerlo, más que ustedes que entran de vez en cuando por ahí. Pero sabemos, por ejemplo, el caso de Raúl, que necesita atención médica, está en Mariona, entiendo. En Mariona. Está el gordo Max, por ejemplo, que dicen que también está enfermo y que estaba pidiendo ahí también atención médica. El mismo expresidente Antonio Saca, que dicen que está enfermo, pero ahí están en los penales, ahí donde hay tuberculosis y todo eso. Claro. O sea, que como Procuraduría de los Derechos Humanos, yo no he oído un planteamiento o una posición ya respecto a lo que le está sucediendo a la población interna en casi todo. Es que esos son los casos emblemáticos que la Procuradora, y digo la Procuradora, no la Procuraduría de Derechos Humanos, porque mucho del personal que labora ahí lo hace a pesar de no contar con las condiciones mínimas de seguridad ocupacional. Pero la Procuradora no se pronuncia frente a estos casos, y nosotros le hemos dicho a los familiares también, de que también deben de hacer su mejor esfuerzo y hacer de que la institución funcione. Porque es lamentable, imagínate que si solo en el sistema de salud pública de nuestro país, aquí afuera, muchas veces no hay ni medicamentos. Cuesta encontrar, y te dan la pastilla mágica, que es la acetaminofén, para todo. Sí, para todos los dolamas, ahí está la acetaminofén. Hasta lo hace hablar inglés. Imagínate. ¿Y qué es lo que sucede ahora en el sistema penitenciario? ¿Será que tiene mejores condiciones, mejor medicamento el sistema penitenciario que el sistema de salud pública acá afuera? No es cierto, no es cierto. ¿Y ahí qué es lo que significa? Hay dos cosas. Pareciera, y ahí es donde se debe pronunciar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque ahí
debe de operar un principio de humanización, ¿verdad? De humanización. ¿Esta persona representa un peligro de fuga? No. ¿Su condición de salud es bastante caótica? Sí. Y si tú encuentras, por ejemplo, ahí el diagnóstico médico, hay muchas enfermedades de las cuales Raúl Mijango padece, son incurables. Algunas yo no soy médico, pero algunas había que determinar si están en un estado terminal, ¿verdad? Tengo otro caso interesante, porque tú mencionabas hace un rato el programa Yo Cambio. No sé si estarás enterado. En el caso de Riley Serrano, por ejemplo, acusado me parece que de secuestro hace muchos años. Entiendo que ya él cumplió varias, la tercera parte o algo así. Dos terceras partes de su condena, lo cual le da a él espacio como para optar al programa Yo Cambio, que también, de paso, él es, entiendo, el coordinador del programa Yo Cambio allá en Santa Ana, me parece que está en Panteón. Sí. En Santa Ana, en el Penalón. Correcto, pero a él no le dan el derecho, pese a haber cumplido los requisitos penales, no le dan derecho a acogerse a ese programa. ¿Por qué? Pero más ¿Qué tiene que ver ahí no sé si tiene que ver la Procuraduría de los Derechos Humanos en ese sentido? Porque si ha cumplido la ley, ya, yo no sé si fue o no fue secuestrador, pero si ha cumplido la ley, ¿cuál sería el posicionamiento de la Procuraduría en este caso? Porque el programa y la ley dice que somos iguales. Sí, lo que pasa es, aquí hay dos cosas. Okay. Si es culpable o inocente, ya eso ya no se discute. Ya no se discute porque él ya fue condenado. Sí. Entonces, para el sistema judicial, él es culpable. Sí. 1. 2. Si a él se le condenó por el caso de secuestro, ya cumplió las 2/3 partes. Es más, es coordinador de programas deportivos radiales, bueno, un montón de cosas que hasta una radio tuvo allá. Y estuvo ayudando a muchos internos en su proceso de rehabilitación. Lo que pasa es que hay un problema de estigmatización, de prejuicios en contra de las personas privadas de libertad, y como este es un caso bastante emblemático, entonces a esta persona generalmente no se le brinda ese tipo de beneficio. Él no solo tiene derecho, de acuerdo al Código Penal, en el artículo 85, te establece que él no solamente tiene derecho al programa Yo Cambio, que eso no tiene mayor relevancia, pero no le dan. No, ni a eso le dan. Ajá. Sino que él tiene derecho a la libertad condicional. Ajá. Él puede gozar de su libertad condicional, así lo establece el código. Ahora, a él ya no se le deben de aplicar las reformas, porque él fue condenado con las leyes anteriores. Y el artículo 21 de la Constitución de la República te dice que ninguna ley puede tener efectos retroactivos, solo en materia pública y en materia penal. Y en materia penal solo cuando es favorable al delincuente, te dice el artículo 21 de la Constitución. Entonces significaría que todo lo que a él, posteriormente de su condena o de su captura, se han reformado el código y le han puesto más requisitos al beneficio de la libertad condicional, a él ya no se le deben de aplicar, porque ya no son favorables, así claro. Lo dice la Constitución. ¿Y eso no es violación a los derechos humanos? Por supuesto, y así, en esa misma condición, están muchas personas que ya casi le faltan meses para cumplir la pena total. Y el gran engaño es que los tienen y los van a pasar, los están evaluando para pasar al programa Yo Cambio. Ellos ya no deberían de estar ahí, pero porque ya cumplieron la ley. Porque ya cumplieron con un requisito mucho mayor y pueden gozar de un beneficio que es la libertad condicional, que es la media pena, las 2/3 partes, ¿verdad? Que es un beneficio que pueden estar afuera, sin necesidad del programa Yo Cambio. Si les quieren aplicar el programa Yo Cambio, consíganles trabajo aquí afuera. Sí. Pero lo quieren tener allá adentro porque quieren justificar números, quieren justificar que ese programa es exitoso, pero es un gran violador de derechos humanos al debido proceso. Y eso para mí es lamentable, porque ni los jueces de vigilancia
ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronuncia al respecto. Mucha de esta gente, imagínate que para pasar al programa Yo Cambio, tienes que gozar de buena conducta. Y si se dan dos grandes requisitos para gozar de libertad condicional, que tengas buena conducta y que hayas cumplido con con lo que establece la ley en cuanto al tiempo, entre otros. Pero entonces, cuando uno se pregunte, y esta gente llena todos los requisitos legales, pero todavía no puede gozar de esos beneficios, ¿por qué? Y uno se pregunta, bueno, ¿a quién le interesa mantener esos números? ¿Y la procuradora qué hace? Es que ese es el gran problema. Pareciera de que ella se está prestando a estos manejos, a estos juegos, a estas agendas. Porque te tengo el otro caso de un joven que fue acusado, condenado, estuvo preso, me parece que 15 o 16 años y salió libre, pero era inocente. O sea, cuando salió libre se dieron cuenta que era inocente. ¿Y eso? Sí, es allí donde tiene que interponerse un proceso de amparo o de habeas corpus, ¿verdad? Donde tú planteas de que necesitas una reparación porque quien te violó tus derechos de libertad, ¿verdad? La libertad ambulatoria fue el Estado. Ajá. ¿Quién debe de brindarte también ese apoyo? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ajá. Nosotros tenemos un caso... Pero ¿será que porque quien sufrió eso es una persona humilde, una persona que salió, por decirlo así, sin 5 de la cárcel, porque estando en la cárcel no puede tener nada ahí? Entonces, es que así sale la mayoría correcto. de gente de la Entonces, cárcel. obviamente esa persona no quiere saber nada del Estado y entre más lejos de eso esté, mejor. ¿Será que ese no es un caso que debe de atender la procuradora de oficio? Por supuesto. La Procuraduría debe de brindar toda esa asistencia, ajá, de orientación, de acompañamiento y de verificación, de constatar de cómo es que llega a la conclusión el sistema judicial de que esa persona era inocente. Pero ¿qué pasó con esos 15 años que pasó en prisión? Sí. Entonces, ¿hubo una afectación? Por supuesto que hubo una afectación, no solo en su libertad ambulatoria, sino en su honor, en su dignidad y su reputación, en su entorno. Imagínate que esta persona tenía trabajo, lo perdió durante esos 15 años, tenía familia, ¿y qué pasó con su familia? Claro. Entonces, hay una afectación. El Estado debe reparar estos casos, por supuesto, y eso lo establecen los principios básicos y modernos de derechos humanos. Pero ahí no hay que esperar que esa persona que viene mal de la cárcel se acerque a la Procu, sino que la Procuraduría de oficio tiene que actuar. Una vez tiene conocimiento, ajá, de estos casos, ya sea por un reportaje periodístico, por internet, por donde lo conoce, ahí dice la ley de la Procuraduría cuáles son las vías, cómo se puede aperturar un expediente, cómo debe de interesarse la institución por contactar a esa persona, independientemente que él no se aboque a la institución debe de abocarse a él. Está el otro caso de la señora que estaba peleando con el señor Enrique Reis, me parece, sí, que estaba muy enferma, muy grave. Ahí no vimos a la Procuraduría en ese caso, porque la señora tenía una enfermedad terminal, ¿te acordás? Y pareciera ser que a ella la condenaron con pruebas Medellín, sí, Luis Martínez. Ajá, entonces, y todo eso, yo no he visto, no sé, corregime si se han pronunciado con ese tipo de aplicación de la ley, etcétera. Esos son como los casos que están ahí pendientes, durmiendo el sueño de los justos. Nosotros, como la parte jurídica que atendemos todos estos casos, imagínate que yo tengo cerca de 2 años de haberles hecho una solicitud, porque a mí me han restringido en mis funciones. La señora procuradora viene y dice de que nosotros no trabajamos. Los sindicalistas solo llegamos a cobrar por hacer nada. Yo le recuerdo a la señora procuradora y que revisen sus archivos, que desde hace también 2 años que le mandé una nota también al anterior procurador, David Moral, porque a mí me restringieron en hacer turnos. Yo no puedo atender usuarios, no puedo salir a hacer diligencias por una decisión política.
si yo soy un jurídico, o por una cuestión de discriminación, porque yo estuve preso, yo ya cumplí con mi pena. Yo ya me rehabilité, ya me rehabilitaron en mis derechos. La Corte Suprema de Justicia en el 2011 me autorizó como abogado de la República. ¿O me va a seguir estigmatizando la señora Raquel Caballero para que yo no siga atendiendo al público y que no, como profesional? Y que no a la gente que comete un delito o un error, lo que sea, lo llevan al centro penal para rehabilitarse, pues. En teoría sí es, ¿verdad? Y yo ya salí de todo eso. Entonces, la gran pregunta ahora es que todavía tengo una etiqueta para la señora procuradora y se me sigue marginando. Yo no hago turno, yo no puedo atender usuarios y yo no puedo salir a hacer diligencia. Ok, Guillermo, hay muchos casos ahí, hemos tocado 3, 4 casos de franca violación a los derechos humanos en los cuales la Procuraduría y la señora Procuradora debería actuar de oficio prácticamente y no lo está haciendo. Es parte de la pasividad con la que se está viviendo en una institución que costó mucho sacrificio para este país. Vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con esta temática interesante porque viene el tema de los jesuitas, de los señores que están protegidos en este país y pues ahí están las violaciones, el coronel Ochoa Pérez, hay muchos casos que están a la luz pero que no vemos posicionamiento tampoco de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Regresamos en un par de minutos. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista, ya casi en la recta final del programa, Guillermo. Hay un caso sonado en el país y a nivel internacional que tiene que ver con los crímenes que se dieron durante el conflicto armado. Me refiero específicamente a casos como el de los jesuitas, al caso como el del Mozote o el del Calabozo, en el cual pues hay acusados específicamente puntuales, ¿verdad? Y de los cuales tampoco hemos visto posicionamientos de la Procuradora de los Derechos Humanos. Más ha sido activa la participación de la UCA o del IDUCA, más que la Procuraduría, en denunciar, en mantener permanentemente una posición, pero de la Procuraduría no vemos nada en esos casos. ¿Qué ocurre? Sí, fíjate que es parte de lo mismo, de lo que hemos estado discutiendo esta mañana, ¿verdad? Que para nosotros como institución nos llama poderosamente la atención, pero pareciera que esa es una política de Estado. Te digo porque en 25 años la institución, en vez de ir avanzando, fortaleciéndose, va retrocediendo. Con esta nueva administración se cierran delegaciones locales. Con esta nueva administración se mantiene un nivel de pasividad y no se dice nada en cuanto a casos emblemáticos como los que ya hemos mencionado, ¿verdad? El tema de la violencia, el tema carcelario, el tema de hoy de los jesuitas, el tema de las masacres, considerados delitos de lesa humanidad, los que dañan a la humanidad entera. ¿Y esto qué te implica? Que la institución encargada de velar para estos casos es la que se queda callada. Pareciera que hay un interés de parte también del Estado y es lamentable que también al gobierno que en este momento está gobernando el país, el partido que está gobernando el país, que es un partido de izquierda, debería estar interesado porque estos casos se vayan aclarando, se vayan resolviendo y que la población conozca la verdad. Y sobre todo, que si bien es cierto que se llega a un nivel de perdón, ¿verdad? No de olvido, pero sí de perdón, pero que por lo menos que la humanidad y que la población salvadoreña, especialmente los afectados, las víctimas, los familiares de las víctimas, conozcan la verdad. Y si ellos tienen el derecho de perdonar también, ¿verdad? A sus victimarios. Pero lo primero que debe de hacerse es entrar en ese proceso de conocer la verdad.
¿Qué es lo que encontramos dentro de todo eso? Encontrás información que va desclasificando el mismo gobierno de Estados Unidos, sí, en cuanto a la participación de militares de aquella época, hoy retirados, y algunos de ellos involucrados en temas políticos, en partidos políticos, en cualquier otra área. Entonces, cuando tú ves todo esto, la Procuraduría debería de estar promoviendo parte de esa justicia restaurativa, porque a la larga lo que debe buscarse es ir cerrando esas heridas a partir de que se conoce la verdad y a partir de que empieza un proceso de perdón, no de olvido, porque las instituciones o las poblaciones deben y los estados deben de ir promoviendo este tipo de procesos de justicia restaurativa para que nosotros no volvamos, o las nuevas generaciones no vuelvan a caer en los mismos errores. Porque lo que tenemos en este momento, si bien es cierto, en aquel caso pasamos de una guerra civil, dejó más de 75,000 muertos, pero hoy tenemos una guerra social. ¿Cuántos muertos llevamos ya desatados? Aquí se cuentan muertos a diario. De eso te iba a preguntar, porque solo en este año ya, me parece que ya pasamos los 3,000 asesinatos en el 2017. Dentro de ellos 26 policías y todos los demás, pues, población civil de este país. Soldados, custodios. Claro. Entonces, cuando tú ves todo eso, y cuánto nivel de irrespeto a la vida. Ajá. Sí, los que cometen violaciones a derechos humanos generalmente son las instituciones del Estado, los agentes del Estado, los agentes de autoridad pública. Muchas veces o en algunas ocasiones lo cometen los particulares cuando hay una complicidad o complicencia de parte de algún agente del Estado. Sí. Ahí es donde se comete violación a derechos humanos por parte de un particular. Pero yo no he escuchado una posición firme de la Procuraduría en sí respecto a toda esta vorágine de violencia. Es que ella generalmente está más interesada por cambiarle nombre a la puerta del diablo. Y a nosotros eso sí nos llama poderosamente la atención, porque decimos... ¿Y cómo le quiere poner? Ella, no sé, la puerta de no sé qué, dice que le quiere poner. Entonces, ella está más enfocada en una cuestión populista. ¿Sí? En una cuestión populista. Hay otro tema que me gustaría escucharte, porque tampoco he oído el posicionamiento del tema de la Procuradora de los Derechos Humanos, como lo es el tema de las pensiones. Los partidos políticos están jugando a aprobar o no aprobar una reforma de pensiones. Cuando el tiempo va pasando y aquello, vos sabés que en estas esferas de partidos, cuando el tiempo se dilata, al final terminan aprobando cualquier cosa bajo el pretexto que después lo revisamos. ¿Cuál es el papel que está jugando? El día de ayer justamente convocó a conferencia de prensa para tocar este tema. Ajá. ¿Verdad? Nos llamó bastante la atención porque ella siempre se ha mantenido bastante apartada de todos estos temas. Ha habido una convulsión social, hay una propuesta por parte del gobierno, hay otra propuesta por parte del sector privado y hay una tercera propuesta que es la que se ha estado manejando por parte de la Coordinadora Sindical Salvadoreña y que ya se presentó desde hace algún rato, se presentó a la Asamblea Legislativa y está durmiendo el sueño de lo justo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no se pretende darle viabilidad o discusión a esta propuesta presentada por la clase trabajadora? ¿Por qué tienen que prevalecer las dos posiciones antagónicas, que es la del sector privado y la del gobierno? Cada uno de ellos van a tratar de buscar sus propios intereses. Sí. ¿Y por qué no se desencajona esta propuesta que se presentó por la Coordinadora Sindical Salvadoreña, donde es muy interesante ver que sean los mismos trabajadores y trabajadoras los que manejen toda esa parte a través de un fondo, no sé cómo es que la han planteado ellos, pero la idea es que la conozca la población, que la conozca la clase trabajadora y que a partir de ahí hagamos una discusión, pero sin banderas políticas, y mucho menos hoy para el que se acercan las elecciones, porque la señora Procuradora pareciera de que
todo este tema no le ha dado mayor interés, sino hoy que entramos al tema ya electoral, pareciera que eso va a ser un estire y encoge. Eso sí nos llama la atención, que se esté jugando con la dignidad de las personas adultas mayores, y que no se garantice una pensión digna para la clase trabajadora, y que se siga utilizando esos fondos para otros fines. Sí. Para nosotros eso es preocupante, porque eso, imagínate que nosotros que aún estamos trabajando, significará que cuando llegue la etapa de retirarnos, no vamos a tener pensiones dignas. No, ya no hay. Se habrán acabado. Otro tema ya, y ese es el último, porque ya se nos agotó el espacio. En el tema corrupción, hay sonados casos en los cuales el dinero, quién sabe qué pasó con él, se perdió, se lo llevaron a saber, pero en la medida en que se dejó de comprar medicamentos para los hospitales por ese dinero que se perdió, en la medida en que se dejó de equipar a los mismos hospitales o a las mismas instituciones del gobierno que brindan servicios, también atenta contra la dignidad del pueblo salvadoreño. ¿Hay posicionamiento de parte de la señora procuradora en toda esta vorágine de casos de corrupción que están por ahí? Muy poco va a poder decir algo al respecto a la señora procuradora, porque la solvencia moral para discutir ese tema, de lo que yo te he planteado hoy esta mañana, va a ser bastante difícil, ¿verdad? Pero igual debería de pronunciarse, aunque no tenga la solvencia moral. Yo recuerdo, y como una comercial, cuando estaba la señora de Carrillo, ella se pronunciaba por todo y la criticaban por eso. Pero es que ese era el trabajo de ella. Claro, por supuesto. Es una de las administraciones que después de Peñate Polanco le dio un realce a la institución. Fue perseguida, fue criticada, se le catalogó como la defensora de los delincuentes y bueno, pero... El tema es que ella hablaba en todos los temas. Pero y es que así debe de ser. El defensor del pueblo, el ombudsman, debe de tener conocimiento y manejo de toda la realidad nacional, política y económica. Más allá de que si me guste a mí o no me guste, claro, el tema es que ella, como funcionaria en ese puesto, debe de pronunciarse de casi todos los independientemente temas. Que eso le favorezca a un partido político, le favorezca al otro, le favorezca o no al sector privado, porque aquí el punto es defender al pueblo, los derechos humanos de la población salvadoreña frente al Estado. Ese es el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es algo novedoso. Después de 25 años hay muchas instituciones que no logran entender eso. Solo cuando les conviene se abocan a la institución, pero cuando no la critican. Y es que el problema, Guillermo, que desde que inició la Procuraduría, acá se estigmatizó quizás el trabajo de derechos humanos solo con aquellas personas que están privadas de libertad, y no es cierto. O sea, todos tenemos derechos humanos en El Salvador, en el mundo también, y todos los días son violados, por ejemplo en el tráfico, etcétera, ¿no? Sí, los derechos al consumidor, el tema del medio ambiente, el derecho al agua, el tema de la educación, el tema de salud. Ese es un gran tema. El agua en El Salvador no es un derecho humano. Imagínate. Según la ley. Sí, porque no hay una ley, pero ya hay tratados internacionales que regulan toda esa parte y te dicen, bueno, ¿cuál es el derecho a la salud, el derecho a la vida? Si tú no tienes agua, te vas a morir. ¿Será que ese debería ser un gran tema para la Procuradora? Por supuesto. Lo que pasa, hoy entiendo que para el día de ahora hay una convocatoria a los medios de comunicación para dar una conferencia de prensa con relación al tema del derecho al agua, a la ley del agua. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Ojalá y la señora Procuradora vaya retomando, vaya corrigiendo su agenda, su brújula, la vaya encontrando y eso le permita pronunciarse de cara a los temas de nación, los temas que le interesa a la población salvadoreña, los de verdad. No el cambiarle el nombre a la puerta del diablo, eso a la población no le interesa eso. ¿Y cómo le quiere poner?
Fíjate que yo realmente no sé cómo, porque hay un dilema ahí con una su asociación o no sé qué gente anda por ahí. Guillermo, gracias por venir. Ha estado muy interesante la conversación sobre el tema de los derechos humanos, el papel de la Procuraduría, 25 años después de que entró en vigencia, pues ahí está. Ojalá y retome el rumbo que debe de tener, el rol que debe de tener esa institución. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por invitarme a tu programa tan exitoso, y eso nos permite también plantear nuestros puntos de vista a la población salvadoreña y también a los amigos televidentes que nos miran en el extranjero. Gracias Guillermo, y a usted, amigo y amiga que nos sintonizó, gracias por haberlo hecho. Lo espero el día de mañana para que sigamos conversando. Vamos a tener acá unos amigos de la zona norte también, que vamos a hablar de finanzas, de microfinanzas, por cierto, acá desde este espacio. Nosotros nos quedamos por acá. Gracias por sintonizarnos, así es que tengan un buen día.